Ya son las 8:30 de este viernes 17 de marzo. Soy Nicolás Paut y los invito a que revisemos el análisis de los eventos más importantes que sucedieron tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Comenzamos con los titulares. Hay un nuevo indulto en trámite. El ministro de Justicia confirmó que está en curso una nueva solicitud en la División de Reinserción Social, el que corresponde a un reo que fue condenado por delitos durante la crisis social. En la oposición cuestionaron la situación y afirmaron que otorgar el beneficio presidencial no debería ser una prioridad. Y hay preocupación por el aumento de denuncias por bullying y por ciberacoso escolar. Durante el año pasado se realizaron 362 acusaciones más que en el periodo previo a la pandemia, según lo informó la Superintendencia de Educación. Las autoridades llamaron a trabajar con toda la comunidad educativa para prevenir estos casos. Y en la noticia principal en el mundo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario es acusado por la presunta deportación ilegal de miles de niños ucranianos. El Kremlin calificó la acción como carente de sentido y también nula jurídicamente. Y ya comenzó y está en pleno desarrollo Lollapalooza Chile 2023. Pailita y Billie Eilish son algunos de los artistas principales de esta primera jornada musical y tendremos todos los detalles desde el Parque Bicentenario de Cerrillos. Aquí comienza CNN Prime. Un fuerte incremento experimentaron las cifras de denuncias por bullying y también por ciberbullying en los colegios. Así lo reportó la Superintendencia de Educación, que puso especial énfasis en lo que está pasando en la educación básica. Un problema que aumentó por la pandemia y que debe trabajarse con toda la comunidad educativa, tal como lo cuenta Belén Saldías. Con mi hija había tenido un problema acá que se solucionó, pero es bastante complicado el tema del bullying. Tuvimos un caso de mi sobrina el año pasado aquí mismo. Esta es una realidad que viven muchos niños, niñas y adolescentes en su etapa escolar. El bullying y el ciberbullying siguen presentes en los establecimientos educacionales y cada año las denuncias van en aumento, sobre todo en relación al acoso digital. El tema de la convivencia, el tema de estar en entornos protegidos que promuevan el aprendizaje son clave. El año pasado vimos como hubo un aumento importante de denuncias en términos de maltrato entre estudiantes. Las cifras son preocupantes, ya que, por ejemplo, del total de las denuncias realizadas durante el 2022, 7.565 corresponden a situaciones de maltrato a estudiantes y párvulos. En relación al ciberbullying, las denuncias llegaron a 769, lo que significa un aumento de 362 respecto al promedio de los años prepandemia y representa un 15% del total. La vuelta a la presencialidad ha jugado un papel importante en este incremento. Cuando los estudiantes estuvieron en cuarentena, los colegios solamente se preocuparon de ver lo curricular. ¿Qué pasó? Que por supuesto que la prevención a lo mejor se dejó un poco de lado. Ahora volviendo a lo que tiene que ver con la sala de clase regular, por supuesto que esa prevención ahora es la que falta. La reactivación educativa no solo tiene que ver con el aprendizaje de contenidos, sino también tiene que ver con reaprender una cierta forma de relacionarnos, desde el respeto y desde la empatía. Aquí el rol que tienen que tener los establecimientos y también las familias de los estudiantes es fundamental. Precisamente cada establecimiento educacional debe contar con un consejo escolar donde se determinen los pasos a seguir en materia de prevención, un trabajo que se debe realizar con toda la comunidad educativa, incluyendo a los padres, tal y como sucede en la Escuela Profesor Manuel Guerrero de Cerro Navia. Cada curso tiene una caja plástica y los estudiantes de manera autónoma depositan sus teléfonos en esa cajita. Mejoramos la convivencia escolar, las relaciones entre los estudiantes en la clase y durante los recreos. En este sentido, cada comunidad podrá optar por las medidas que estimen necesarias para mejorar la convivencia de los alumnos. Eso sí, todo debe realizarse previo acuerdo entre todos los actores involucrados. Pueden tomar decisiones respecto de estas medidas en la medida en que
estas mismas no transgredan, ¿no es cierto?, las propias libertades de los estudiantes, ni que se vulnere algún derecho. Es por eso que esta medida puede ser que resulte en este establecimiento, en otro probablemente va a ser otra. Lo que no podemos dejar de lado es el papel formativo que tienen siempre las escuelas. Mejorar la convivencia escolar es el desafío que surge tras estas cifras, donde, por ejemplo, al mirar el 2022, se puede evidenciar que la mitad de las denuncias relacionadas con ciberacoso se concentraron en estudiantes de enseñanza básica. El abordaje en casa es parte importante de la solución y los padres lo saben muy bien. Yo siempre aconsejo a mi hija que cualquier cosa que ella tenga con algún compañero o alguna profesora, que le avisen en cualquier momento que le pueden estar dando de eso del bullying. Se le da un consejo y se le dice que pues siempre le comente a uno las situaciones para uno poder reaccionar. Largo trabajo preventivo y de ayuda que se debe realizar tanto en los establecimientos educacionales como en los hogares. En caso de querer realizar una denuncia, lo puede hacer directamente en el sitio web de la Superintendencia de Educación, en el banner de Atención Ciudadana. La música está sonando fuerte en Cerrillos porque comenzó Lollapalooza 2023 y con Pailita este viernes como uno de los shows principales. Habrá música hasta el domingo prácticamente sin parar. Tomamos contacto con Sandro Olavarría, que precisamente está allá en Lollapalooza y lo vemos en pantalla. Buenas noches, Pablo. Sandro, perdón. Hola Nico, ¿cómo estás? Claro, tal como tú decías, Pailita fue uno de los shows principales que abrió esta primera jornada de Lollapalooza. Ahora estamos aquí frente al escenario donde se está presentando Lil Nas X, un artista estadounidense que partió haciendo country, que lo va a ir de alguna forma como mezclando con el hip hop. Empezó hace pocos minutos cuando tú me estabas presentando, empezó a dar su show con algunos minutos de retraso. Él es la primera vez que se presenta en Chile y lo hace en esta versión número 11 de Lollapalooza. En un ratito más, en cuanto termine Lil Nas, nos vamos a trasladar al otro escenario que está justo al frente para escuchar también el debut en Chile de Billie Eilish. Hay muchas expectativas, mucha gente vino exclusivamente a ver a Billie Eilish aquí al Lollapalooza. El escenario está adaptado también a su show con una pasarela, tal como ha pasado también durante otros festivales de Lollapalooza. Escuchemos también lo que conversamos acá en el Parque Bicentenario de Cerrillos con Ángelo Pieratini, un músico nacional, justamente sobre la llegada de esta joven música que a sus 21 años ya tantos éxitos ha cosechado. Vamos con esta declaración. Eilish, que es una gran compositora a nivel mundial y es inevitable como decir, es una muy buena música, ¿cachai? Es como que tú la escuchás y decís, esto es una propuesta de calidad que no solamente lo técnico, sino que es lo emocional, ¿cachai? Cómo llega directamente cuando uno la escucha, cómo emociona, que finalmente lo que a mí particularmente me motiva a hacer y a escuchar música. Claro, una noche también de debut en nuestras tierras, pero como tú decías al inicio, Nico, partimos también con nuevos sonidos nacionales que se están presentando también, que se están consolidando en esta versión número 11 de Lollapalooza Chile, que se está realizando aquí en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Conozcamos también las percepciones que tienen de este festival, de este espacio musical, otros artistas que han podido estar presentes en los diferentes escenarios que se alzaron aquí en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Con muchas expectativas, pero contentos. Llegamos anoche a Santiago y felices, ¿no?, de poder repetir aquí en el Lola. El año pasado tocamos con Rawayana, este año venimos a cantar una canción que estrenamos hace 10 días
con Danny Ocean que se llama Bikini, so estamos contentos, bro. Viniendo de donde somos nosotros, que es de Venezuela, que no hay este tipo de experiencias, les digo a toda la gente que nos ve por aquí que esas cosas hay que agradecerlas y disfrutarlas al máximo, ¿no? Nada, muy emocionante, muy emocionante. No sabía bien qué esperar, hace tiempo que no tocaba en un escenario así de grande. Ya me había tocado estar en Lollapalooza hace como unos 3 años, tocando con la banda Adelaida, que son de Valparaíso. Y nada, muy contenta de tocar con mis amigos, de que haya ido tanta gente tan temprano y de estar abriendo la jornada de Lollapalooza. Feliz de que esta actividad sea abierta a todo público, que puedan venir niños desde los 10 años. Por ende, ojalá alguien llegue a su casa, tome la guitarra con una banda, nunca se sabe qué puede pasar. Ahí escuchamos entonces las declaraciones de Rawayana, de esta banda, y también de Chini PNG, una artista y productora nacional que tuvo también la oportunidad de presentarse aquí en Lollapalooza. Según los horarios, el show de Lil Nas X, que como ya decía antes, se está presentando acá adentro, acaba de terminar su primera canción, se está dirigiendo al público con el que de alguna forma se está relacionando por primera vez. Esta presentación debería durar hasta las 21:30 horas para darle paso al show de Billie Eilish, que es uno de los platos fuertes de esta jornada. Esto debería terminar alrededor de las 11 de la noche. Por eso también se ha tomado la decisión desde las autoridades de extender el horario del metro durante 1 hora más de lo que fue el año pasado. De hecho, el año pasado se extendió hasta las 12 de la noche. Igual se formaba caos afuera del Parque Bicentenario de Cerrillos. Había fila hasta la calle para poder entrar al metro. Entonces lo que pasa este año es básicamente que se extiende 1 hora más hasta las 1 de la mañana para que la gente pueda desplazarse exclusivamente, sí, eso sí, a lo largo de la línea 6 del metro. Es decir, van a estar abiertas las estaciones Cerrillos, solamente autorizada para la entrada por estación Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa y Los Leones. En estas últimas estaciones la gente solamente se va a poder bajar, no va a poder tomar el metro en esas estaciones. Y las conexiones, las combinaciones, al interior del metro van a estar cerradas también, por lo que la gente va a poder subir en Cerrillo y bajarse en alguna de estas estaciones ya para acercarse más a su hogar. Esta situación fue bien valorada también por gente que está acá en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Pero va a quedar esperar ver si va a terminar de Billie Eilish o se va a alargar también un poco, como suele suceder con los grandes shows que vienen aquí a este festival. Escuchemos también algunas declaraciones sobre el horario de término. Conversamos con Francisco González, conversamos también con la gente que ha venido a ver a sus artistas favoritos aquí a Lollapalooza 2023. Admitamos que en Chile los conciertos son demasiado tarde. Me tocó hace poco y a las 2 de la mañana tocando. Entonces lo digo por experiencia. Aparte es privativo. Además. Entonces sí, a mí me parece interesante que sean cada vez más temprano. Obviamente acá en espacios como este, los viernes la gente empieza a llegar un poquito después porque es día laboral, pero los sábados ya la gente llega temprano. Llegué a la 1, vine a ver a Elsa y el mar. Después venía a ver a Conan Gray y ahorita terminando de ver a Billie Eilish. Preocupada que iba a hacer mucho calor porque como no hay árboles en la zona, sí, y antes lo hacían en el Parque O'Higgins, estaba el típico como que la gente se apucha, es medio desértico, va a ser mucho calor, pero no, en verdad va a correr harto viento, así que está agradable, sí, está rico en verdad. Vinimos a ver a Mora porque iba a salir Quevedo sí o sí. Y a Bailita, obvio, a Bailita al comienzo. Salió MJ, ¿quién más salió? Young Sister. El Jordan 23 que fue épico. A Billie, a Drake y Rosalía, sí, obvio. Ha sido un día súper. Segunda vez que vengo a Lola y siempre una buena experiencia si la sabes llevar, obviamente. Hidrátense. Sí. A Conan Gray, a Lil Nas y a Billie Eilish. Bien, muy bien. Sí, estamos. Nuestro primer Lola, entonces estamos muy emocionadas. Sí, nos cansamos, pero estamos bien. Claro, ahí entonces estábamos escuchando las expectativas que tienen las personas que vinieron también aquí al Parque Bicentenario de Cerrillos a ver a sus artistas favoritos, un evento
que de alguna forma no tiene descanso. Se están presentando diferentes artistas. Como yo les estaba mencionando al comienzo de este despacho, está empezando Lil Nas X atrás mío. Hace poquitos segundos estuvo en el escenario al frente Kali Uchis con un show también ahí bien haciendo alusión al mundo latino. Ella es estadounidense pero con raíces colombianas. Antes, algo que causó también mucha expectación fue el show de Mora. Se había hablado harto de que Quevedo estaba en Chile. Finalmente Mora sube a Quevedo al escenario y él canta su Visa Rap Session, que de alguna forma es la canción fue la canción más escuchada del año pasado, antes de que se estrenara la Visa Rap Session de Shakira, así que eso dejó bien contento a todos los fanáticos, especialmente del género urbano. Vamos también a dejarnos ahí con las imágenes de Eiser Zúñiga. Antes de despedirnos de este despacho, vamos a seguir también acá bien atentos a lo que esté pasando en el Parque Bicentenario de Cerrillos, junto a, como yo les decía, Eiser Zúñiga, Pablo Figueroa, Felipe Gamer, para entregarles también toda una cobertura completa con todos los artistas que se van a estar presentando y todas las informaciones que salgan de aquí del Parque Bicentenario de Cerrillos en la versión número 11 de Lollapalooza Chile. Exactamente, muy bueno el despacho, Sandro, muy completo. Recordemos entonces a las personas que se va a extender la línea 6 del metro solamente tomándolo en Cerrillos y para poder bajarse en las estaciones camino a la estación Los Leones. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una persona que está disfrutando mucho su trabajo, como es Sandro, así que lo dejamos para que después vaya a ver a Billie Eilish. Muchas gracias, Sandro, buenas noches. Cambiamos completamente de tema acá en CNN Prime. Oficialmente, la campaña contra la influenza comenzó el miércoles, pero hay voces críticas por la poca difusión del proceso que aún espera su lanzamiento formal, que será mañana. María Luisa Carrión tiene los detalles. Ustedes van a poner la vacuna contra la influenza, ¿ya? Va a esperar afuera unos minutitos y luego de eso se retira. El miércoles comenzó de manera oficial la campaña contra la influenza en todo el país para aquellas personas que están dentro de la población objetivo, la de mayor riesgo. Pero no sabía que estaban vacunando contra la influenza. No sabía, me enteré hoy. Sí, porque yo me atiendo en el consultorio, entonces estoy al tanto de todo. Por las noticias. Distintas formas de enterarse de una campaña que hasta ahora no ha tenido una difusión mediática ni un lanzamiento oficial. El Ministerio de Salud, a través de sus redes sociales, ha hecho circular esta información. Vacúnate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Spot que fue acompañado por un tuit de la ministra de Salud minutos antes del mediodía de este viernes, donde recuerda que se acerca el invierno y con ello una mayor circulación viral. Además, enfatiza en que aquellas personas de grupos de riesgo pueden vacunarse contra el COVID y la influenza al mismo tiempo. Existe preocupación por la poca difusión del inicio de la campaña de vacunación de influenza en los territorios y las comunas. Es importantísimo que el gobierno mejore su comunicación de riesgo y pueda instalar en la ciudadanía la importancia de seguir vacunándonos. Críticas por lo que consideran poca difusión. En un recorrido por distintos puntos de vacunación, gran parte de las personas mayores se habían enterado en sus centros de salud a través de sus municipios o por familiares. ¿En el consultorio a que me pertenece? ¿Ya? Ahí me enteré. ¿Ahí le informaron? Sí, fue el día allá y me mandaron para acá. Sí, con el doctor. Y él me avisó que ayer empezaba la vacunación. Por mi hermana que se vacunaron, entonces ella me avisaron. Así que ahora vengo a vacunarme. Con todo, la campaña ya se inició, aunque en una primera percepción un poco más lenta que en años anteriores. Ha bajado un poco en realidad al contexto de lo que es COVID. La gente privilegió un poquito más la vacuna del COVID el año pasado y este año también. Hemos bajado la cuota en este caso, pero llevamos aproximadamente 1000 vacunas en estos 3 días en los 3 centros. Pre-COVID, ¿cuánta gente podía llegar los primeros 3 días? Los primeros 3 días, 3000 personas. De todas las comunas que son atendidas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, estamos liderando el ranking, estamos en el primer lugar de cobertura. Nosotros tenemos una población objetivo que asciende a los 40.000 personas. En este momento llevamos 1.500 personas atendidas. Campaña que ya avanza mientras los especialistas adelantan un invierno más complejo por el escaso uso de la mascarilla, porque no hay restricciones de desplazamiento, lo que favorece la circulación de otros virus respiratorios, los que se acercarían a las cifras prepandemia.
Este año la temporada de invierno vendrá con un aumento de las enfermedades respiratorias y de virus de influenza, con una gravedad del periodo probablemente moderada según el comportamiento que ha ocurrido en el hemisferio norte. Pero a esto se sumará la mayor circulación de otros virus. El virus coronavirus que causaba el COVID-19 ha ido disminuyendo y eso da espacio para que virus, adenovirus y diferentes virus respiratorios puedan propagarse con mayor fuerza. Este sábado el gobierno lanzará de manera oficial la campaña de vacunación contra la influenza y lo haría en la comuna de San Joaquín, acá en la región metropolitana. Cambiamos de tema y les cuento que el gobierno reiteró la intención de terminar con las AFP. La ministra del Trabajo tuvo la primera reunión protocolar con quien vemos en pantalla, la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yasigi. En la instancia, la secretaria de Estado manifestó que el trabajo del Ejecutivo en materia previsional continúa siendo el aumento en las pensiones y también la mutación a un sistema público, pero con inversionistas privados, además de estatales. Las declaraciones no cayeron bien dentro del gremio, que señaló que un cambio tan radical como el planteado por el gobierno involucra importantes riesgos que hoy no se estarían considerando. El lunes se instaló la mesa técnica que busca llegar a acuerdos con la oposición y actores sociales para intentar sacar adelante la reforma previsional en el Congreso. En esa instancia, el gobierno se abrió a la posibilidad de modificar distintas materias, por ejemplo, el destino del 6% que hasta ahora estaría yendo a las cuentas nacionales. Como gobierno hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de la AFP se termine para dar paso a un sistema en el cual haya un servicio público y diversos inversores, tanto públicos como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir. Esperamos que la reforma continúe su curso y que el foco esté puesto más que en una determinada industria, en los jubilados de hoy y en los cotizantes de hoy que se van a pensionar mañana y que necesitan aumentar el monto de sus pensiones. Un cambio tan radical como el que plantea el gobierno, que le entrega al Estado el poder total de la recaudación, atención y administración de las cotizaciones actuales y futuras, plantea riesgos que hoy no se están considerando. Esto no se trata de defender a las administradoras como señaló la ministra, sino en cómo mejorar las pensiones de manera sostenible, sin hipotecar el futuro de los trabajadores. El gobierno lo sabe, porque así lo han señalado los expertos, que su proyecto no es sostenible y tampoco mantiene los principios que más valoran las personas, que son la propiedad de sus ahorros, la herencia y lo más importante es tener la posibilidad real de elegir quién nos administra los ahorros para la pensión. La crisis de las ISAPRES llegó hasta la Contraloría. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara requirió al organismo para conocer cómo ha sido el actuar de las exautoridades, los ex superintendentes, y así ver si tuvieron o no responsabilidades en la crisis actual. Belén Vázquez muestra que las autoridades que estuvieron en sus cargos se defienden, argumentando que siempre actuaron dentro del margen legal. Los plazos apremian, la deuda es millonaria y cada una de las partes está haciendo sus aportes para salir de esta crisis. Eso sí, que estén trabajando en ello no quita que antes pudieron tener responsabilidades. Esa es la hipótesis que llevó hasta la Contraloría el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Aquí hay que evaluar cómo han actuado los reguladores en el pasado y tomar las acciones que corresponda a ellos. Es importante, pero sin embargo no resuelve el tema de fondo. Hoy el foco tiene que estar puesto en darle una solución a la salud de 3.200.000 chilenos. El parlamentario elevó un requerimiento de información al organismo para conocer las actuaciones de fiscalización a las ISAPRES, además de conocer si se aplicaron multas y sanciones a dichas entidades por irregularidades cometidas contra los usuarios. Esto en respuesta a los dichos del presidente de la Asociación de ISAPRES. Han habido, desde el periodo en que se emitió el fallo del Tribunal Constitucional hasta hoy día, del año 2010, han habido ya 8 superintendentes que han revisado, fiscalizado esta situación sin encontrar ninguna anomalía. Han pasado 4 gobiernos y efectivamente se ha mantenido la misma situación. Y es que el gremio argumenta que en los hechos las aseguradoras no hicieron nada mal o fuera de la ley, sino que hubo un cambio de criterio materializado en el fallo de la
Corte Suprema. No creo que sea pertinente que los regulados planteen que el regulador no lo ha fiscalizado de la manera correcta, que puede ser cierto, es verdad, porque son efectivamente ellos también quienes no han dejado ser adecuadamente regulados. Con esos antecedentes sobre la mesa, ¿tuvieron los exsuperintendentes una responsabilidad en la crisis actual? Yo creo que está mal informado. Los superintendentes no tienen la propiedad de interpretar la ley. Lo que tienen es la obligación de aplicar la ley. Ellos solo pueden dictar normas en base a la legislación vigente y, por lo tanto, ellos actuaron correctamente. Fuera de todo análisis un requerimiento de ese tipo, porque en el fondo cada uno de los superintendentes actuó con la normativa que existía, pero las muestras y los avances están ahí, están sobre la mesa. Lo que plantean las ex autoridades es que en la práctica la responsabilidad la tenían los gobiernos y el Congreso de turno, que en todos estos años no avanzaron en una legislación que impidiera la generación de los cobros en exceso. El dictamen del Tribunal Constitucional del año 2010, si bien es cierto que elimina 3 o 4 artículos relativos a las tablas de riesgo, no elimina las tablas de riesgo y le entrega al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la responsabilidad de legislar para resolver el tema de las tablas de riesgo. Es responsabilidad, sí, yo diría que más del Poder Legislativo que del Ejecutivo, también responsabilidad de la ISAPRE y, por cierto, también responsabilidad, digamos, del Poder Ejecutivo en quizás también no haber empujado más acuerdos, que ahí sí podría estar consciente de eso. Mientras el requerimiento se resuelve, el MinSal trabaja afinando los detalles de la propuesta de ley corta que debe presentar a la brevedad, aunque no ha descartado pedirle una prórroga del plazo a la Corte Suprema. Una nueva petición de indulto complica a La Moneda a la espera de la resolución que debe emitir el Tribunal Constitucional sobre 7 beneficios cuestionados por la oposición. El ministro de Justicia aclaró que esta nueva solicitud fue recibida el 13 de enero y está en evaluación. Así lo cuenta Estefanía Bustamante. 77 días han pasado desde que el presidente Gabriel Boric concedió 13 indultos para condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. 13 firmas que siguen complicando a La Moneda. El Consejo de Defensa del Estado dijo el día de ayer que hay un indulto en tramitación. ¿Qué información tiene de eso? Muchachos, permiso. Lo dijo ayer en el Tribunal Constitucional mientras se estaban viendo los alegatos, que había un indulto en tramitación. ¿Hay alguna información? En el Tribunal Constitucional lo del tema, ese tema. ¿Pero falta algún indulto que falte todavía, presidente? Faltaba uno, así lo confirmó el abogado que representó al mandatario en los alegatos ante el Tribunal Constitucional, instancia donde un grupo de senadores busca declarar ilegales 7 de los 13 beneficios concedidos. Si tiene información, si existen otras solicitudes de personas que han sido condenados dentro del contexto del estallido social. Señoría, muy breve. Efectivamente, sí, hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta. Solo una. Por eso el TC pidió al Ministerio de Justicia que entregue más antecedentes sobre los indultos que no fueron impugnados, además de las solicitudes hechas después del 29 de diciembre, periodo que incluye la petición confirmada por Letelier. Hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos en la sección indulto de la División de Reinserción y en algún momento llegará a mi escritorio. Mientras tanto, sigue en evaluación indultar al condenado cuyo nombre todavía es un secreto. Aún así hay varios que ya cuestionan la decisión que pueda tomar o no el Ejecutivo. Generar o dar nuevos indultos es una mala señal cuando no está resuelto qué sucedió con los primeros indultos. En el caso de los indultados por el estallido social hay un ánimo de, por un lado, reinserción social y por otro, de buscar la paz social. El Tribunal Constitucional hoy día tiene una oportunidad de demostrar que su existencia se justifica y su existencia de que no se siga cuestionando desde el punto de vista del cuoteo político, de la manera en que fallan. Una publicación del medio Exante reveló la carta que Luis Castillo envió al presidente Boric para solicitar el indulto. Dijo que solo ejerció su divino derecho a la rebelión popular. Siempre me mantuve firme, fuerte, nunca cansé, nunca claudiqué, mis convicciones intactas y le hago un llamado, compañero, que donde exista miseria va a haber rebelión.
Castillo estaba condenado a 4 años de cárcel por atacar el registro civil de Copiapó y tenía 5 condenas previas. Fue liberado en diciembre de 2022 tras el indulto presidencial. Hemos conocido la carta enviada por uno de los indultados al presidente de la República, la cual deja claro que estaban en pleno antecedente de lo que ahí estaba ocurriendo cuando le concedieron un indulto. Solicitamos la diligencia de tener a la vista los informes de Gendarmería, era precisamente para fundar nuestra petición. Es que los informes reservados de Gendarmería, revelados por el medio digital, recomendaron no indultar a los condenados que hoy están bajo la lupa del TC. La razón, en algunos casos, por riesgo de reincidencia, en otros, por falta de conciencia sobre sus delitos. La conducta no era apta y ellos, como profesionales del área, le dijeron al Ejecutivo que no era una buena idea. A pesar de eso, el gobierno indultó. Lo que hay que preguntarse es qué consideraciones tuvo el presidente de la República para darle un indulto a una persona que le dicen, por ejemplo, el pirómano, entre personas que se dedicaron a quemar en el estallido social. La verdad es que indultar hoy día no es una prioridad nacional. La prioridad es que el gobierno comience a preparar una agenda integral e integrada. El TC pidió reservar el expediente íntegro de los indultos cuestionados, un documento mucho más complejo que los informes de Gendarmería, según el ministro de Justicia, en un nuevo capítulo donde el gobierno esperará la resolución del tribunal. El programa de gobierno del presidente Boric contempla llegar a 500.000 pesos en el salario mínimo. No ahora, sino que durante su periodo de gobierno, puede ser en 2 años o hasta en 3 años. Sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores quiere adelantar bastante esa meta y se llegue mucho antes al $500.000 de pesos. Las reacciones a esta solicitud las tiene Francisca Cárdenas. Aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos en un plazo de 1 año. Esa es una de las peticiones que hará la Central Unitaria de Trabajadores al gobierno en las próximas negociaciones, en las que se abordará el alza de la actual renta básica de 410.000 pesos, la que rige hasta el 1 de mayo. Pero esta petición significaría adelantar una de las promesas de campaña, la que estaba comprometida para antes del término de la actual administración. Estamos tremendamente preocupados producto de la situación económica que está golpeando a los trabajadores y a las trabajadoras, y es por ello que le hemos pedido al gobierno anticipar su promesa de campaña de poder llegar a los 500.000 pesos en el salario mínimo. Sabemos, y nuestra postura es que el salario mínimo debe apuntar a cubrir los costos básicos de la línea de la pobreza. Como trabajadores y trabajadoras no estábamos acostumbrados a vivir este alza del costo de la vida tan grande como fue en estos últimos meses. O sea, es algo que es histórico y que obviamente el Estado y también los empresarios tienen que hacerse cargo y tiene que aumentar el salario mínimo. Y los 500.000 pesos debieran ser... para el estallido social se habló de los 500.000 pesos hace 2 años atrás. El incremento de la inflación y el impacto que ha tenido en los precios de los alimentos son argumentos suficientes, según la CUT, para pedir acelerar el tranco. Una idea que no es bien recibida en el mundo empresarial. Si bien consideran que se debe aumentar el salario mínimo, el llamado es a ser más realista. Es deseable y muy bueno que las personas puedan recibir mejores salarios, pero también tenemos que ser realistas. Estamos viviendo un momento de nulo crecimiento. Hay poca inversión, baja en las ventas y poca creación de empleo. Las negociaciones serán encabezadas por los ministros de Hacienda Mario Marcel y del Trabajo Janet Jara, y ya existiría una fecha tentativa para iniciar las conversaciones. Sería en una mesa de trabajo a fines de marzo. El año pasado ingresamos al gobierno y se aumentó 25, como no se había aumentado en 25 años. Voluntades de conversación se están realizando entre las autoridades pertinentes, como es Hacienda, las organizaciones, por supuesto, a las que usted se refiere, también el Ministerio del Trabajo, y eso va a ser comunicado en el momento en que estén tomadas las decisiones y las conversaciones. Hasta el 1 de mayo tenemos. Pero luego de negociar con los trabajadores, la moneda deberá recoger las posturas de los parlamentarios para el ingreso del proyecto de ley al Congreso. En la iniciativa aprobada en abril del año pasado, el salario mínimo subió de 350.000 a 380.000 pesos desde el 1 de mayo y luego alcanzó los 400.000 pesos en agosto. Aspiro que en Chile no haya sueldo mínimo, que todos ganen más que eso.
pero hoy día creo que tenemos que evaluar todas las variables macroeconómicas y microeconómicas del país. Mi llamado es a que reajustemos de acuerdo al alza del costo de la vida. Espero que el gobierno acoja el planteamiento de la CUT. Eso va a tener como efecto una recuperación del valor real de los salarios que ha ido retrocediendo el último año, un incremento del consumo, de la demanda interna y eventualmente una disminución del endeudamiento. Un aumento que no sería fácil ni recomendable según los expertos, dado el escenario económico actual y las proyecciones del Producto Interno Bruto de los próximos meses. Incluso algunos advierten que una medida como esa podría provocar un aumento del desempleo. Este aumento, en contexto, está muy por sobre la capacidad que ha tenido la economía de aumentar el salario promedio, el cual en el último tiempo en términos anuales ha estado en el 10%, y también está muy por sobre la inflación, que si bien ha sido alta, está entre 12 y 10% anual. Esto quiere decir que un aumento de esta magnitud sería un aumento en los costos reales de las empresas bastante alto. Los salarios reales están cayendo, se están dejando de crear puestos de trabajo, por tanto, acelerar justamente llegar a un salario mínimo de 500.000 pesos empeoraría todas estas cosas. No se generaría más empleo, se generaría menos empleo. No habría menos informalidad, habría más informalidad, porque probablemente varios serían despedidos para ser contratados sin papeles. Otras de las propuestas que prepara la CUT para la moneda será establecer una política salarial permanente para que las negociaciones sobre aumentos salariales no sean tan recurrentes y se puedan fijar a largo plazo. Si actualmente el sueldo mínimo está en 410.000 pesos y se busca que en poco más de un año suba a 500.000, eso es un alza nominal de casi 22%. Se estima que en ese mismo periodo de tiempo la inflación sea en torno a 4%, 5%. Esto significa que sería un alza real de 17%. Si se llegara a concretar, sería por lejos la mayor alza en la historia del sueldo mínimo. Ese es el nivel de magnitud que es lo que está solicitando la Central Unitaria de Trabajadores. Y como veíamos, en un país que no va a crecer este año, sino que va a caer levemente, se ve bastante difícil de cumplir. Cambiamos de tema. Una alianza de gobierno más sólida y proactiva pidió tener el presidente Boric. El mensaje del mandatario llegó el mismo día en que los partidos oficialistas se reunieron para limar asperezas luego del cambio de gabinete de hace una semana. En la cita se planteó que las diferencias son entre los partidos con el gobierno, y así nos cuenta Paul Foller. Medio lento parece, estamos llegando todos atrasados. La puntualidad no fue lo que caracterizó la cita del oficialismo en la sede del Partido Socialista, y es que lentos han sido también los intentos para bajar las tensiones que dejaron el cambio de gabinete y ahora el debate sobre el programa de gobierno. Bueno, nosotros como partidos políticos no tenemos diferencias, las diferencias son entre los partidos con el gobierno y cada uno tiene autonomía para tener los diálogos. Y para atender esas diferencias fue el propio mandatario quien en medio de una reunión con los delegados presidenciales aprovechó la instancia para enviar una clara señal a los partidos de gobierno. Recordar que la alianza de gobierno está en proceso de cuajar, que necesitamos una alianza de gobierno que sea más sólida, más proactiva, que esté proponiendo y discutiendo. Solicitud explícita del presidente para evitar que las diferencias afecten al programa de gobierno, llamado que llega en medio de las diferencias que se generaron en el oficialismo luego de que surgieran voces pidiendo revisar de forma crítica la carta de navegación del gobierno. A veces se instalan algunas ideas en cada programa presidencial, pero dadas las circunstancias hay que ir variando, hay nuevas necesidades que van surgiendo desde la ciudadanía. El programa tiene que irse evaluando constantemente, pero aquí hay cuestiones que la ciudadanía votó y que están en nuestro programa de 4 años de gobierno, entonces yo creo que no las vamos a abandonar. Y en ese listado estaría avanzar en la reforma previsional, buscar alternativas de recaudación ante el rechazo de la reforma tributaria, priorizar las 16 urgencias legislativas sobre proyectos de seguridad, entre otros. Para todos ellos, aseguran que tendrán que resolver cómo enfrentar la fragmentación del Congreso. Lo importante es que tengamos los puentes sólidos para
dialogar con la derecha sabiendo que tenemos una minoría en el Congreso y que eso nos obliga a construir la mayor transversalidad posible. Otros señalan que lo primero debe ser recomponer los diálogos en casa, de ahí que el gobierno buscara limar asperezas con los partidos que se sintieron perjudicados por el cambio de gabinete. Nunca dijimos que íbamos a estar o a salir del gobierno, siempre dijimos que estábamos, en virtud de las señales políticas que habíamos recibido, a analizar esas señales y por supuesto a conversar con el gobierno, cosa que lo cumplimos, lo hicimos. En el oficialismo reconocen que faltan espacios de coordinación y por eso algunos ya plantean un nuevo conclave. Estas conversaciones es bueno tenerlas en una jornada de trabajo, conclave o como queramos llamarle, con el gabinete, además recién asumido un cambio de gabinete, un ajuste, con los partidos, con las bancadas parlamentarias y con el presidente Boric, que tiene la última palabra en este sentido. Y si bien no está confirmado un cónclave propiamente tal, sí hay un acuerdo en mantener reuniones periódicas más allá del comité político de todos los lunes. En la página web cnnchile.com está la noticia de último minuto. El Servicio Agrícola Ganadero confirmó el primer caso positivo de gripe o influenza aviar en la región metropolitana. La detección se logró en el marco de una denuncia recibida por el SAG por parte del propietario de un propietario de aves en Melipilla. En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención de Emergencias declaró alerta temprana preventiva para la región metropolitana por este evento zoosanitario. Todos los detalles en www.cnnchile.com. El reconocido escritor nacional Jorge Edwards falleció a los 91 años este viernes. Edwards fue una de las plumas más brillantes de la literatura chilena en el siglo XX. Por sus textos obtuvo el Premio Nacional de Literatura y también el Premio Cervantes. Fue parte de la denominada Generación del 50 con otros artistas como José Donoso, Enrique Lafourcade, Claudio Giaconi y sembró amistades importantes con Pablo Neruda y Nicanor Parra. Además de la escritura, tenía interés en la política y tuvo experiencias como diplomático. Según informó su hijo, el deceso se produjo en su casa al volver del hospital en condiciones que todavía no se han hecho públicas. 3 de cada 5 chilenos asegura sufrir de un mal dormir. Yo me incluyo en ese número. Un dato conocido en la conmemoración del Día Mundial del Sueño, en el que especialistas advierten sobre los trastornos y los problemas de salud que pueden generar esta situación. Todos los detalles y las recomendaciones frente a esta necesidad en la nota de Cristian Soto. Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, o al menos lo deberíamos. Esto porque casi el 60% de los chilenos en algún momento han sufrido las consecuencias de un mal dormir, siendo uno de los países con peor calidad de sueño en Latinoamérica. Estrés, el trabajo y cosas así. En pandemia, como todo era online, entonces daba lo mismo si me dormía tarde o dormía temprano. Después, cuando salimos de esa recesión, me costaba acostumbrarme de nuevo. Ahora si duermo 5, qué sé yo, un poco menos, no. Me siento súper cansada cerebralmente, físicamente. El sueño es una necesidad básica del ser humano, así como comer, respirar, en el fondo tomar agua. Nosotros necesitamos el sueño para poder existir. Si no dormimos lo suficiente o si no dormimos del todo, podríamos llegar a morir. Es tan vital como eso. 3 de cada 5 chilenos asegura sufrir trastornos del sueño, una necesidad biológica que influye en la salud física y mental, y que en casos como el insomnio o la hipersomnolencia diurna, es decir, tener mucho sueño en el día y dificultad para despertar, puede provocar enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. Cuando estamos durmiendo, el cerebro va a eliminar las sustancias tóxicas que hemos generado durante el día. Además, al dormir, uno elimina las proteínas que se acumulan en las enfermedades como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque se produce una serie de procesos que solo se pueden realizar mientras estamos durmiendo. Es como cuando en el verano reparan las calles. En el fondo necesitamos que cuando hay menos autos, en la noche, se producen hormonas, se produce baja de presión para que el corazón descanse un poquito. Factores como la temperatura en verano o el cambio de ciclo horario también inciden en el momento de descansar.
Otras prácticas que dificultan el sueño se relacionan con el uso de pantallas antes de dormir, levantarse y quedarse dormido a diferentes horas, comer alimentos muy pesados en las noches, fumar, tomar alcohol, tomar cafeína, entre otras. Evitar el café, por ejemplo, las bebidas energéticas y algunos medicamentos estimulantes. El no automedicarse con medicamentos para dormir o que tengan efectos sobre el sueño. El realizar actividades fundamentalmente en la mañana y sobre todo actividad física, de manera que nuestro día sea durante la mañana. Somos una sociedad bastante buena para tener automedicación de distintas cosas y las pastillas para dormir también están en eso y a veces empeoran los trastornos del sueño más que arreglar lo que queremos tratar. Dormir las horas recomendadas para tener sueño de buena cantidad y calidad es clave y a medida que envejecemos estas van cambiando. Eso es lo que se conoce como una higiene del sueño. En promedio, un adolescente debería dormir entre 8 a 10 horas por noche, los adultos entre 7 a 9 horas por noche y los adultos mayores en torno a 7 horas. La Sociedad Chilena del Sueño sugiere evaluar por un periodo mínimo de 4 años la mantención permanente del uso horario natural que le corresponde a Chile según su meridiano, el llamado horario de invierno, para minorizar trastornos del sueño en la población, los que en caso de ser prolongados deben ser tratados por un especialista. Llegó el momento de conocer las noticias internacionales acá en CNN Prime. Para eso está con nosotros Isel Guerra. Buenas noches, Isel. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, vamos a comenzar esta revisión internacional con la que sin duda es la noticia del día, con la Corte Penal Internacional que emitió esta orden de arresto contra Vladimir Putin, así como también contra otra funcionaria del Kremlin, acusándolos a ambos de cometer crímenes de guerra, en concreto por la deportación ilegal de niños, pero además el traslado ilegal de estos menores desde Ucrania hasta Rusia. Es esa la acusación que pesa a esta hora contra Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que señala que estos crímenes de guerra comenzaron a ser realizados desde el 24 de febrero del año pasado, es decir, desde el primer día desde que se inició este conflicto. Y aquí, según lo que señala también la Corte Penal Internacional, es que existen más bien motivos razonables que darían a entender y pensar que Putin es personalmente el responsable de estos crímenes de guerra. Es parte de la acusación que escuchábamos este día y que ya se especulaba a inicios de esta semana por parte de un medio estadounidense, pero ahí sin embargo quedaba la duda de a quiénes directamente iba a involucrar estos dos casos o acusaciones de crímenes de guerra. Hasta ese momento se desconocía a quiénes estaba apuntando. Hoy ya sabemos que es Vladimir Putin, Nico, y esto evidentemente genera una serie de preguntas, pero antes de responder todas aquellas que puedes tener, por ejemplo, qué tan válido puede ser esto en el proceso, te invito a que pasemos a escuchar parte también de las declaraciones que entregaban desde este organismo internacional, donde señalan exactamente cuáles son las acusaciones que pesan en su contra. Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes. La CPI está haciendo su parte del trabajo. Como Tribunal de Justicia, los jueces han dictado órdenes de detención. La ejecución depende de la cooperación internacional. ¿Dijo algo Vladimir Putin luego de esta orden de captura por parte de la CPI, Isel? Bueno, hasta ahora absoluto silencio por parte del mandatario ruso. Lo que sí hemos escuchado durante este día es del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien calificaba este proceso como nulo y sin validez. Y esto a raíz de lo que te voy a contar a continuación. Hay que tener en cuenta que es muy improbable que podamos ver a Vladimir Putin sentado en el banquillo de los acusados en los próximos meses, años, al menos en los próximos meses o años es muy difícil. ¿Por qué? Porque ni Rusia ni Ucrania son firmantes del Estatuto de Roma, que es lo que origina esta corte, la Corte Penal Internacional.
Eso que lleva, sin embargo, a una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir si es que llegara a pasar que Vladimir Putin ya no está en el poder? Habrá que ver allí si es que el gobierno de ese momento decide entregar a Vladimir Putin. Pero al menos por ahora se ve muy difícil que las propias autoridades lo entreguen. O sea, Rusia, si fuera firmante, eventualmente estaría obligada a entregar a Vladimir Putin. Bueno, no lo es, y si está Vladimir Putin dentro de Rusia, la verdad es que este tipo de órdenes de captura son obviamente legales, son muy importantes diplomáticamente, pero obviamente en efectos prácticos no tiene absolutamente ninguna consecuencia inmediata. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si Vladimir Putin va a otro país? Ya, esa pregunta es muy buena porque aquí corre el riesgo de los países que sí sean firmantes del Estatuto de Roma y por ende le dan las competencias a la Corte Penal Internacional. Te voy a contar brevemente algunos de los viajes que ha hecho en los últimos meses. Claro. Por ejemplo, en junio viajó a Turkmenistán, también a Tayikistán, en julio a Irán, septiembre a Uzbekistán, en octubre a Kazajistán, y así al menos esas han sido las visitas. Ya. Puros países dentro de la esfera de la antigua Unión Soviética o muy cercano a Rusia. O sea, no hay ningún país en que esté en peligro Putin de ser detenido debido a esta orden internacional de captura. Claro, de todos esos países que te nombré, de esa larga lista que podríamos mencionar, que te mencioné, solo Tayikistán es firmante de este estatuto, pero aún así, aunque hubiera sido el caso, todos estos países, incluido este último que yo te mencionaba, son parte de la órbita de Rusia. Difícilmente podrían ir en contra del que es sin duda el aliado más poderoso de ese grupo, que es la Comunidad de Estados Independientes, todos ellos países aliados de la ex Unión Soviética. Por eso es que aquí han calificado esta decisión de la Corte Penal Internacional como una medida más bien simbólica, porque la verdad es que sería muy difícil que al corto plazo podamos ver que Vladimir Putin se ve enfrentado a la justicia internacional. Sí, y voy a hacer el alcance de todas formas, Ucrania en su momento le entregó las competencias al tribunal sobre su territorio, esto a raíz de lo que se registraba ya desde el 2014 en la región del Donbass, pero Rusia no hizo lo mismo en su momento y por ende nos encontramos ante esta situación donde Rusia no tiene la obligación de responder a esta orden, pero además se suma a que la CPI no lleva a cabo juicios en ausencia. Entonces, sin Vladimir Putin entregado, es muy difícil que este proceso avance, procesos que por lo demás, Nico, son de larga data ya en situaciones mucho mejores, podríamos decirlo, con las personas acusadas en ese lugar. Contémosle a las personas, la Corte Penal Internacional también está en La Haya, donde está el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que Chile conoce también. Exacto, hay que hacer la distinción porque la Corte Penal Internacional enjuicia a personas, no a estados, que ahí se hace la diferencia también con la Corte Internacional de Justicia, pero lo cierto, Nico, es que aquí Rusia claramente pone y echa bajo tierra cualquier opción, evidentemente dadas las circunstancias, y de hecho vamos a pasar a escuchar a continuación parte de esas declaraciones que tú muy bien me preguntabas recién si es que había alguna respuesta del Kremlin. Hasta ahora solo el vocero. Pasemos a escuchar. Consideramos que la misma formulación de la pregunta es indignante e inaceptable. Rusia, como varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley. Bueno, Nico, queda algo en el tintero. Estábamos hablando solo de los países miembros aliados de la órbita de Rusia. ¿Qué ocurre con el resto? Bueno, ahí efectivamente existiría una obligación. Ahora, ¿qué señalan aquí los analistas? Eso también pone en aprietos a Vladimir Putin ante posibles viajes que podría realizar en un futuro. Sin embargo, y nuevamente entramos en esta caprichosa lista de países que no son parte de este estatuto, podemos pensar, y más bien es así, ni China ni India son firmantes tampoco de este estatuto, son los grandes ausentes, así como también Estados Unidos, y por eso si es que eventualmente Vladimir Putin llegara a visitar o China o India, tampoco correría en este caso. Tenía entendido que Xi Jinping va a visitar sí. Rusia. Xi Jinping va a visitar Rusia la próxima semana, entre el 20 al 23.
Allí habrá que ver también, ese es otro tema completamente, lo que vamos a ver en los próximos días allí con la presencia de China y los respaldos más explícitos. Ya podemos entender igual con este viaje que realiza de un líder que todo este año de conflicto se ha mantenido en lo que algunos califican la neutralidad, otros son más escépticos a utilizar ese concepto, hablan allí más bien de una jugada mucho más estratégica, China además con su plan de paz puesto sobre la mesa. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Xi Jinping habrá estado esperando que fuera ratificado por el Partido Comunista con esta votación unánime para un tercer periodo. ¿Habrá esperado eso para hacer esta visita a Rusia? Porque tal como tú dices, se haya mantenido al menos público y oficialmente al margen de este conflicto. Obviamente en los canales traseros todos los mandatarios hablan entre ellos, los que son afines, pero no había hecho ninguna manifestación pública de apoyo, en este caso a Rusia, y obviamente esta visita la próxima semana es eso, pero yo creo que estaba esperando que fuera ratificado, lo iba a hacer, pero yo creo que esperaba el hito y ahí hacer este viaje. Claro, probablemente estaba esperando lo que veíamos hace algunos días atrás en este congreso, pero de todas formas es una visita inédita e histórica también que vamos a ver entre estos 12 mandatarios en la próxima semana, sobre todo considerando esta propuesta de paz que presentaba hace algunas semanas atrás China, pero que de todas formas es visto con sumo escepticismo por parte de Occidente, a lo que eso podría significar efectivamente en un futuro. Lo que sí hay que tener en cuenta, Nico, ya volviendo de regreso a lo que ha generado este anuncio de la CPI, es que sí deja en evidencia, porque pese a que Vladimir Putin difícilmente va a enfrentar a la justicia en el corto plazo, según señalan los expertos, sí deja en evidencia, según señalan otros analistas, que para que la CPI lleve a cabo esta orden de arresto es porque tienen que existir pruebas suficientes y meritorias para iniciar un proceso de este calibre, cuestionable o no cómo se puede llevar en el futuro, pero según señalan algunos expertos, da cuenta allí también de que existen las pruebas suficientes para calificar a Vladimir Putin como un líder que ha cometido crímenes de guerra. Claramente aquí en Ucrania han celebrado de todas formas este anuncio, lo escuchábamos de Zelensky durante esta jornada, que calificaba esta medida como una decisión histórica, algo que, como te lo mencionaba anteriormente, ya se especulaba hace algunos días, se lo daba a entender así The New York Times con estos dos cargos por crímenes de guerra, pero aquí Zelensky claramente ha salido a celebrar esta decisión, calificándola como una medida histórica. Esto además, se recordaba Zelensky, al menos Ucrania reporta 16.000 casos de deportación forzadas de niños. Temen, según señalan en Kiev, esta cifra podría ser mucho mayor. A eso se suman además las otras denuncias que realiza Kiev respecto de otros crímenes de guerra cometidos durante este año de conflicto. Una celebración es lo que se vivía durante esta jornada en Ucrania, que pese a lo que uno puede decir y lo que dicen los expertos de que esto es más bien una medida simbólica, en Ucrania lo ven con total celebración, podríamos decir, de lo que podría deparar el futuro. Al menos es una medida simbólica, pero celebrada en Ucrania, Nico. Te invito a que pasemos a escuchar también esas declaraciones que ha entregado durante esta jornada el presidente Volodymyr Zelensky. Esta es una decisión histórica que conducirá a una rendición de cuentas histórica de un Estado terrorista. En los procedimientos penales que están investigando nuestros agentes del orden, ya se han registrado más de 16.000 casos de deportación forzada de niños ucranianos por parte del ocupante. Pero el número real y total de deportados podría ser mucho mayor. Llevar a cabo tal operación criminal sería imposible sin la orden del máximo líder del Estado terrorista. Bueno, Nico, esas son algunas de las reacciones que ha dejado esta jornada con esta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir esta orden de arresto contra Vladimir Putin, también contra esta funcionaria del Kremlin ligada a una organización de derechos humanos de niños. Y de hecho ella respondía de forma sarcástica a través de sus redes sociales sobre el trabajo que estaban llevando a cabo en Rusia, porque a su juicio lo que estaban haciendo ellos eran salvar a los niños ucranianos al trasladarlo hasta Rusia, pero sin embargo, ya lo mencionábamos, la CPI considera esto como un crimen de guerra por estas deportaciones forzosas e ilegales contra estos menores. Se dice que la primera víctima en toda guerra es la verdad, así que, bueno,
un conflicto que sigue escalando. Así es, vamos a quedar pendientes si es que hay mayores avances respecto de esta emisión de orden de captura contra Vladimir Putin, Nico, pero nos vamos a trasladar al otro lado de la frontera, al otro lado de la cordillera argentina, porque allá me vas a creer que ya van varios días, ya casi 2 semanas de diversos cortes de electricidad en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano de la capital argentina. Se han llegado a una cifra de más de 100.000 clientes afectados por este corte de suministro, y eso lo podrás entender tú también, ha generado una serie de interrupciones en la vida cotidiana de las personas, pérdida de alimentos, en los comercios también que no han podido abrir, restaurantes, y uno de los casos que uno no podría llegar a pensar si no está conversar con las personas en Argentina es, por ejemplo, todas aquellas personas que se ven forzadas y tienen una movilidad reducida, que necesitan, por ejemplo, los ascensores para poder bajar de sus viviendas. Ese es todo el drama que se está viviendo. Las personas electrodependientes. También, exactamente, es parte de las personas que se ven afectadas, al menos 100.000 clientes afectados ya el día de ayer. El día de hoy esa cifra bajaba a 70.000, pero no deja de ser el número de clientes afectados por estos cortes de suministro, que aquí la empresa responsable de la distribución eléctrica apunta al uso de la energía eléctrica que ha llegado a pics que no se registraban desde hace un tiempo. Todo esto además afectado por las intensas olas de calor que se han registrado en estas 2 semanas en Argentina. Claramente pasar el verano sin un ventilador o sin aire acondicionado es sumamente difícil. Y no solamente por la sensación de temperatura, sino que con 13 días, ¿qué alimento aguanta sin refrigerado durante 13 días? Ninguno. Ahí las personas no pueden guardar nada. Exactamente, y ese es el drama que se está viviendo en Buenos Aires, en diferentes barrios de la capital, y que ha llevado a algunos a salir a las calles a protestar. Todo lo que está ocurriendo en el país vecino los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. Esto complica mucho la enseñanza, poder seguir brindando la educación. Por eso, en algunas zonas del área metropolitana de Buenos Aires hace días que las clases están suspendidas, las actividades paradas y los ventiladores apagados. Y todo por culpa de un extenso corte de energía eléctrica que se registra sin interrupción desde hace casi 2 semanas, producto de la sobrecarga del sistema de distribución. En horas de este viernes, unos 71.000 usuarios no tenían luz, menos de los 109.000 clientes sin suministro que llegaron a reportarse el día anterior. La razón detrás de este corte se debe a los pics históricos de consumo sumado a las altas temperaturas, lo que provocaron una sobrecarga. Eso ha llevado a que la indignación se haga sentir en las calles. Hay que darle respuesta, o sea, es un servicio esencial a la luz, no es un lujo. Debido a los cortes continuos de luz, nos vimos obligados a tener que tirar la mercadería porque no podíamos seguir adelante con el tema ese. Y es que los miles de damnificados han perdido la comida almacenada en sus refrigeradores. Pero el drama va más allá. No son pocos los que han visto sus actividades más básicas interrumpidas. Estuvimos 5 días sin luz. Tengo mi vecino que tiene 80 años que no puede bajar las escaleras porque tiene problemas de columna. Bueno, los problemas que uno ya conoce, y ahora con la espada de Damocles de pensar en que no vamos a tener agua. En respuesta a la magnitud de esta emergencia, el gobierno inició acciones legales contra el directorio de la empresa eléctrica Edesur por los repetidos cortes, ya que esta situación se arrastra desde inicios del verano. Una denuncia penal contra el gerente general de la empresa Edesur y todos los miembros de su directorio por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas. La magnitud de esta crisis golpea a un país que se prepara para celebrar las elecciones presidenciales este año y con el oficialismo buscando las fórmulas para mantenerse en la Casa Rosada. Obviamente el gobierno lo sufre porque los usuarios están demandando primero tener luz, o sea, ya el problema de tener luz no es el gobierno de turno, sino es una política energética que tiene bastantes años, de los cuales probablemente son responsables tanto el gobierno de turno como otros gobiernos anteriores. Digo, no es algo que pasó en los últimos 5 o 10 años. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad. Y es que este no es el único problema con el que debe cargar el presidente Alberto Fernández, pues en los últimos días se reveló que la inflación alcanzó el 100% interanual, lo que se suma al tenso momento diplomático entre el país vecino y Ecuador, por la fuga de la embajada de una ex ministra ecuatoriana que fue condenada por corrupción. Todo esto le ha valido las críticas de la oposición, quienes apuntan al mandatario y su gabinete como los principales culpables de la crisis intersectorial que afecta al país. Estamos frente a un gobierno sin rumbo, sin plan,
solamente patear los problemas para adelante, problemas que van a ser graves, muy graves de resolver. Los expertos alegan por su parte que la situación se debe a una crisis sistémica de la institucionalidad política argentina. No hay un sector de la política argentina que está atravesando una crisis y otro que no. El sistema político argentino está atravesando una crisis que no es nueva, es una crisis que lleva 20 años. Cuando faltan más de 7 meses para las elecciones presidenciales en Argentina, el gobierno enfrenta su prueba más dura en su último año de mandato. Si Alberto Fernández y el oficialismo pretenden continuar en la Casa Rosada, tendrán la misión de aliviar los efectos de la hiperinflación y reencantar a una sociedad argentina disgustada. Bueno, ahí la situación que se estaba registrando en Buenos Aires en diferentes puntos, con miles de clientes afectados por esta situación, con el malestar también que mostraban algunos de los afectados, por ejemplo, cortando avenidas durante esta jornada también en Corrientes. La tan característica avenida de Buenos Aires también se vio interrumpida en su tránsito por algunos momentos, justamente por todas estas personas que se ven afectadas y han salido también a las calles. En una semana en que conocimos que la inflación en Argentina superó el 100% anual, es decir, de un año para otro, los precios al doble. Dramática realmente la situación que está enfrentando el país vecino, Nico. Y de la indignación que veíamos de los afectados producto de los cortes en el suministro eléctrico, nos vamos a ir a otro lugar del mundo donde también hay mucha gente que está indignada. Estamos hablando de Francia, con las protestas que se extendían también este día viernes en diferentes puntos de esa nación, y también allá en el lado político con las emociones de censura que ahora enfrenta el gobierno de Emmanuel Macron. Todo esto ya lo conversábamos el día de ayer, Nico, esto a raíz de la decisión que adoptó el gobierno de Emmanuel Macron de activar este controversial artículo, el 49.3, donde todo esto en medio de la discusión de la reforma a las pensiones, y el día de ayer estábamos esperando que fuera votada en la Asamblea Nacional, pero sin embargo, como ya se advertía, no estaban los respaldos suficientes. ¿Qué llevó eso? A que Emmanuel Macron, antes de tener que enfrentarse a esa derrota, decidiera activar este artículo, lo que ha generado y generó rápidamente las protestas el día de ayer, y también desde la vereda política de estas 12 mociones de censura presentadas en su contra. ¿Y esa censura de prosperar, estas 2 mociones, puede derivar, si pasa distintos trámites, en una destitución de Emmanuel Macron? Habrá que ver, y aquí te voy a explicar por qué. Hay que tener en cuenta que sí, se presentaron estas 12 mociones de censura. Por un lado, los partidos de izquierda presentaron durante esta jornada, también la extrema derecha. Esas son las 2 mociones de censura presentadas, uno de ellos con 91 respaldos de diputados, pero sin embargo, Nico, se necesitan 287 votos. Esto da la composición actual del hemiciclo. Originalmente serían 289, pero dado que faltan algunos escaños, esa es la cifra que se tiene que alcanzar en una votación que al menos hasta ahora está prevista, que podría ocurrir a inicios de la próxima semana, entre el lunes y el miércoles. ¿Y qué ocurre? Que todo parece indicar que no estarían esos votos para poder avanzar. Y esto porque los republicanos, que es el partido que respalda a Emmanuel Macron, no respaldó ninguna de estas 2 mociones de censura durante esta jornada. Y allí se hacen los cálculos considerando quienes podrían votar a favor o en contra. Faltarían unos 30 votos de este partido, de los republicanos, que pese a que vimos que durante esta semana algunos lanzaban una especie de boicot en contra del mandatario galo, aquí todo parece indicar, según los cálculos que realizan los medios locales, que no estarían los votos suficientes. Por eso es que la mirada está puesta en los republicanos, que es este partido afín a Macron, y necesitan una treintena de ellos. ¿Qué pasa si no avanza entonces esta moción de censura? Se entiende que sí se aprueba finalmente esta polémica reforma que ha generado una serie de protestas, no solo ayer. De hecho, lo hemos venido conversando a lo largo de estos 2 meses. Ya se venían registrando gigantescas manifestaciones en algunos puntos, incluso con presencia histórica. Desde su primer gobierno, si lleva, ¿cuánto lleva? Como 6 años tramitando esta reforma de pensiones. El año pasado ya comenzó su segundo mandato y, claro, ya había intentado llevar a cabo esta reforma. En su momento también se vio perjudicado por el COVID-19. Eso lo obligó a tumbar de alguna u otra forma este proyecto, que todo podría pasar. Habrá que ver efectivamente qué es lo que ocurre. Más detalles de eso lo vamos a tener desde el lunes en adelante, quizás el miércoles. Va a depender de cuándo se desarrolle esta votación.
Vamos a finalizar esta revisión internacional, Nico, cambiando completamente de tema. Nos vamos a desordenar un poco, vamos a trasladar hasta Nueva York por el Día de San Patricio. Se celebra en diferentes puntos del planeta. Quizás quienes abrieron Google durante este día se dieron cuenta que había un doodle verde característico, era el Día de San Patricio, y en Nueva York quienes señalan que tienen la celebración del Día de San Patricio más antigua del mundo porque, y te voy a leer a continuación, data de 1762, esto es 14 años antes de la firma de la Declaración de Independencia, y es tan característica esta celebración allí que es toda una tradición con miles de personas que se congregan. Este también es el día en que los ríos internos de Chicago los tiñen de verde, y están todos los pubs irlandeses de distintas ciudades llenos, todos tomando cerveza negra, Guinness y también whisky irlandés. Así es, todos celebrando el Día de San Patricio. En el caso de Nueva York fue en la Quinta Avenida, esta icónica calle que recorre Manhattan, donde se congregaron, y prácticamente lo pueden ver ustedes allí también, se tiñó de verde en celebración y homenaje allí de San Patricio, que se relaciona con Irlanda. Obviamente en Dublín también se registraron celebraciones, pero en Nueva York señalan que ellos tienen la tradición más antigua y también la más grande. Así es, muy linda también la iglesia de San Patricio, tenga toda la fortuna de visitarla. Isel, oye, muchos temas entonces para la próxima semana, la reforma de pensiones en Francia y por supuesto la visita de Xi Jinping a Rusia. Sí, vamos a quedar pendientes allí, va a ser una semana intensa, sobre todo los primeros 3 días, todo va a pasar entre el lunes y el miércoles. Oye, tú sabes que actualmente se está desarrollando otro encuentro de mandatarios y sobre todo de exmandatarios. Así es. Acá en Las Condes, este viernes en la tarde comenzó el primer encuentro del Grupo Libertad y Democracia, organizado por el expresidente Sebastián Piñera, donde, por ejemplo, está invitado el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, muy amigo de Sebastián Piñera. Sí, pero no llegó Mauricio Macri. Ah, ¿no llegó? Participó a través de una videoconferencia, al igual que Iván Duque, el expresidente de Colombia. Tampoco llegaron, eran muy esperados, sobre todo Mauricio Macri, el exmandatario pero estaba argentino. Pronosticado que viniera, simplemente al final no vino. Estaba pronosticado que todos estos ex líderes llegaran hasta la casona de Las Condes, pero hubo un problema allí con los vuelos, según señalaban, de estos 2 exmandatarios, pero claramente estábamos esperando a Mauricio Macri, pero sí participó de esta cumbre, pero por videoconferencia. Así es, y en la instancia, por supuesto, que el expresidente Sebastián Piñera hizo un comentario político. Veamos qué fue lo que dijo. Le pido, cierto, que la oposición sea muy firme, porque este gobierno está conduciendo al país por un camino equivocado y tenemos que rectificar ese camino. Si el gobierno quiere, cierto, como lo está diciendo hoy día, entrar en una etapa de diálogo verdadero, bueno, por supuesto que yo creo que la oposición tiene que estar dispuesta a ese diálogo, pero diálogo por el camino correcto, no diálogo para llevarnos por el camino equivocado. Por eso Chile está en un momento crucial. Bueno, en la instancia el expresidente también hizo un análisis del 18 de octubre de 2019 y las repercusiones que ha tenido en nuestro país. La labor es que cada uno colabora desde sus propias posiciones, ¿cierto?, sus propios principios, y por supuesto aspira a reemplazar, pero a reemplazar dentro de las reglas de la democracia. No como lo que hizo una izquierda en Chile, que quiso dar un golpe blanco, o como quieran llamarlo, el 18 de octubre, porque el objetivo final de algunos era votar el gobierno. Y de hecho, ¿cierto?, muchos creyeron que estuvieron cerca. Yo creo que nunca estuvieron cerca. Por eso yo quiero decir que gobernar es muy difícil, y por eso yo tengo una solidaridad, sentado en el mismo escritorio, y sé lo difícil que es. Y por eso le pido... Lactasa. Presentamos el nuevo Diavital Lactasa Gotas, ideal para toda la familia. De inmediato vamos al Parque Bicentenario de Cerrillos para ver cómo se está desarrollando la parte final del primer día de Lollapalooza. Ahí vemos a Pablo Figueroa. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, lo que queda de Pablo Figueroa, porque ha sido una jornada extenuante, estamos de acá desde temprano, altas temperaturas y bueno, son pasadas las 10 de la noche y miren, esta es la imagen en directo. Billie Eilish finalmente está sobre el escenario para una jornada donde han llegado más de 80.000 personas. Se pensaba que iba a llegar, Nico, mucha gente a este show, pero en verdad el público se ha dispersado en los 6 escenarios. Mira, vamos, hola, estamos en vivo para hacer en Chile. ¿Tu nombre? Pedro Solar me llamo. ¿Qué te pareció la jornada? Nada, súper buena, artistas súper buenos, Mora
Me encanta. Buenísimo, me encanta Lola. La gente está alegando que Billie Eilish suena muy despacio. Lo que pasa es que Billie Eilish a mí no me gusta, es muy para gente como rara, no. Bueno. No discriminemos, pero muchas gracias. Bueno, es parte de una jornada de 6 escenarios. Yo no diría si gente rara, hay gente más que nada que escucha el pop actual. Mira, vamos a ver la imagen, Nico, en directo. 80.000 personas hoy día, vamos viendo la imagen en directo. Recordar que hoy día el show de Billie Eilish ha sido interrumpido 2 veces porque hay mucha gente que está empujando a la gente que está contra la barrera. Ha sido detenido 2 veces ya el show, Nico, contarte porque la presión está haciendo que la gente que está en la primera fila salga lesionada en una jornada que ha estado marcada por el calor, Nico, decirlo. Mucha gente desmayada por el calor, se sintió muy temprano porque también toda la gente llegó en masa a eso de entre la 1 de la tarde y las 3 a ver a Pailita. Más de 40.000 personas, por lo menos desde el principio de lo que ha marcado esta jornada de Lollapalooza y que demuestra, Nico, y pone el acento en que se pueden hacer conciertos más temprano. Eso es lo que ha dicho la gente que está acá en Lollapalooza. Se puede ir como ahora a las 10:30, 10:20 de la noche y tomar el metro con tranquilidad. Bueno, y la gente que se queda hasta el final hay que decirlo. Línea 6 funciona hasta la 1 de la madrugada. En una jornada se han cumplido los tiempos, Nico, se ha cumplido con el sonido, muy buen sonido de los shows y también más sombra, quizás no tantos baños como se esperaban, pero la jornada ha sido positiva. No sé si tienes alguna pregunta mientras vemos lo que está pasando con el show de Billie Eilish, que lleva cerca de 1 hora y se espera que sean cerca de 90 minutos. Sí, te quería preguntar, Pablo, si es que, si bien hizo mucho calor, ¿cómo está la temperatura ahora? Porque uno ha podido sentir que en las noches acá en Santiago, en las últimas jornadas, ha refrescado bastante. Bueno, es un espacio abierto, Nico, decirlo, corre mucho viento. De hecho, sirvió mucho eso de las 4 o 5 de la tarde cuando la sensación térmica era muy alta, porque recordemos que donde está la tierra hay una cancha de pasto sintético que ayuda un poco a ablandar y eso hace que haga más calor, pero el viento ha ayudado. Sensación térmica muy alta hasta las 4 de la tarde y el viento hoy día ya se hace notar. A esta hora está bastante fresco, más bien helado de hecho. Mira, hola, mira, estamos en vivo. Recomendación para Lola, nunca vengan con botas. ¿Qué te pareció el día? Increíble, está buenísimo. Dicen que suena muy despacio. Sí. Dile que Billie Eilish está estupenda. Pero suena bien. Suena muy despacio. Súbele el volumen, por favor. Ahí está, ahí lo escuchamos. Bueno, ahí está. De hecho, si no se notaron, el hijo de Cecilia Boloco estaba acaba de pasar. Bueno, para cerrar solamente decir lo que está pasando hoy día con Billie Eilish. Pasó también la versión anterior con Foo Fighters, el primer día sonaba muy despacio. Es de esperar que eso se arregle mañana con Drake, así que Nico, bueno, con la imagen en directo, gente que se va porque suena muy despacio, al igual que el año pasado, y con una temperatura fresca, y la gente que venga mañana traiga bloqueador y traiga una chaqueta porque ahora está muy, muy helado. Sí, tal como decía la persona que entrevistaste, no lleve botas de cuero. Si hace mucho calor no se recomienda eso. Mejor yo iría con alpargatas, la verdad, porque hace mucho calor. Pablo Figueroa, muchas gracias por contarnos el ambiente en Cerrillos en el término de la primera jornada de Lollapalooza. Que estén muy bien. Chao, aquí estaremos. Vamos inmediatamente a cnnchile.com, nuestra página web, porque yo les cuento que Tolerancia Cero tiene nueva música y fue creada precisamente por Ángel Parra, ahí lo vemos, que contó a cnnchile.com y que se inspiró para la nueva música del programa político de más antigüedad en la televisión chilena actualmente. No es la única novedad, porque quizá ustedes ya pudieron haber visto por redes sociales. Hay panelistas nuevos en Tolerancia Cero, la periodista Carola Orrejola y también el cientista político Jorge Pirincho Navarrete se unen al panel de Tolerancia Cero desde este domingo a las 10:30 de la noche. Termina CNN Prime, posteriormente viene CNN Tiempo y luego CNN Magazine. Viernes 17 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Mi nombre es Nicolás Paut, somos CNN Chile. Muy buenas noches.